morning, dominguinos. Bienvenido a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema Política y Economía en la Nueva República. Dos nuevas corrientes políticas. Mientras el Perú vivía un periodo de desorden y caos, se llevaron a cabo debates políticos acerca del rumbo que debía tomar el país. El Parlamento y la prensa fueron los espacios donde se libraron los más arduos debates en torno a los diversos problemas de la realidad nacional. En este contexto surgieron dos sectores políticos con posiciones divergentes, los liberales y los conservadores. La postura liberal. Los intelectuales liberales, influenciados por el pensamiento y obras de Jean-Jacques Rousseau, sostenían que el verdadero depositario de la soberanía era el pueblo. Además, sustentaban que el Parlamento debía tener el poder suficiente para limitar el poder ejecutivo y así evitar el autoritarismo. Defendieron el voto de los analfabetos, dentro de los cuales destacaba una mayoría indígena. Promovieron la secularización del Estado, o sea, la separación de la Iglesia y el Estado y la tolerancia religiosa. Sus principales representantes fueron Manuel de Vidaurre, José Casimiro Ulloa, Francisco José Mariátegui, Mariano Amenazaga, entre otros. La postura conservadora. Los conservadores plantearon que el Ejecutivo debía gozar de amplios poderes y que era necesario una persona capaz de estabilizar la vida política. Sostenían que la soberanía reposaba sobre la base de la razón o la inteligencia y solo los sectores cultos podían participar en política. En este sentido, buscaron limitar la participación del pueblo en la política, marginando a los analfabetos, que en su mayoría eran indígenas. También defendieron el papel de la Iglesia en la vida política del país y la no tolerancia de cultos ajenos al católico. Entre sus representantes destacaron Manuel Pardo de Aliaga y Bartolomé Herrera. Avanzamos a la siguiente página de tu texto. El estancamiento económico. La República del Perú inició su vida económica con una grave crisis económica y deudas producto de los gastos de la guerra de independencia. Los sectores económicos más afectados por la crisis fueron la minería, redujo su producción debido a la destrucción y los aniegos de las minas, así como la escasez del mercurio. La agricultura, las haciendas fueron abandonadas por los dueños debido al cobro de cupos para sostener a los ejércitos en guerra. El comercio, los puertos peruanos fueron desplazados frente a nuevas rutas comerciales en los puertos de Buenos Aires y Valparaíso. Las exportaciones se limitaron a la plata y otros productos como la quinina, tintes, cueros y lanas, que eran vendidos a Francia e Inglaterra. Los textiles, su producción estuvo en manos de casas comerciales inglesas que desplazaron a los productos nacionales de textiles. El boom guanero, 1841 a 1880. Este periodo estuvo marcado por el auge económico del guano, producto utilizado como abono para la agricultura. Entre 1840 y 80 las exportaciones alcanzaron los 11 millones de toneladas que fueron vendidas a Europa y Estados Unidos por un estimado de 750 millones de pesos. La venta del guano se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales, que aumentó considerablemente. Estos ingresos permitieron cancelar las deudas del Estado y ejecutar obras públicas. En lo social, se suprimió el tributo indígena y se liberó a los esclavos pagando indemnizaciones a sus dueños, ¿no? Justamente debido a que ahora había dinero en abundancia por la venta del guano, entonces ya no era necesario que los indígenas siguieran tributando y por eso es que se eliminó este tributo. Y de paso también, ¿no? En algún momento, por ejemplo, Ramón Castilla va a liberar a los esclavos. Pero esa liberación no fue gratuita, sino que el Estado, como tenía dinero, entonces pudo pagar una indemnización a los propietarios. De los consignatarios al monopolio, entre 1847 y 69 se contrató a consignatarios para exportar el guano a Europa a cambio de un porcentaje entre el 35 y 45% de la venta. Con el tiempo, los consignatarios otorgaban préstamos al Estado peruano sobre la venta del guano, cobrando intereses de hasta el 13%. En 1869 la economía peruana estaba en crisis y requería más ingresos.
lo que se consiguió con la firma del contrato Dreyfus. Sin embargo, la aparición de nuevos fertilizantes como el salitre y la crisis económica mundial de 1873 causaron la caída del precio del guano y sus ventas, agravando la crisis económica del Estado peruano. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente página de tu texto, que lleva por título El comienzo del Estado peruano, la administración de Castilla. Ramón Castilla, caudillo de las guerras de independencia, gobernó el Perú en dos periodos, de 1845 al 51 y de 1855 al 62. La política interior. El primer objetivo de Castilla fue acabar con la anarquía y lograr la estabilidad política del país, para lo cual hizo acuerdos con los grupos políticos y otorgó amnistía a sus opositores. Buscó consolidar un gobierno que se ajustara a la ley, cumpliendo la Constitución y respetando las funciones del Congreso. De tendencia conservadora, Castilla se apoyó en las ideas del sacerdote Bartolomé Herrera. La política exterior. Durante su primer mandato, Castilla fomentó el sentimiento americanista y una actitud firme contra la influencia europea que se plasmó en el primer Congreso americano de 1847 al 48, realizado en Lima. Estableció embajadas y consulados y organizó la diplomacia peruana moderna. Además, se propuso mantener un equilibrio militar frente a Chile a través de la profesionalización de la carrera militar y la modernización de la marina con barcos a vapor. El polémico mandato de Echenique. En 1851, José Rufino Echenique asumió la presidencia del Perú en un contexto de estabilidad política y económica. Aunque su gobierno se vio pronto opacado por la corrupción, realizó las siguientes obras. En infraestructura, se construyeron caminos y se culminó el ferrocarril Tacna-Arica. En Arequipa, se inició la construcción de la línea férrea a Islay. También se mejoraron las aduanas y los puertos. En reformas jurídicas, promulgó el Código Civil. Fue reformado el Reglamento de Comercio, se promulgó la Ley de Inmigración Europea para promover la llegada de colonos alemanes. Y en política internacional firmó con Brasil el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, que estableció los límites entre estos países y la libre navegación de barcos peruanos por el río Amazonas. Pasamos a la siguiente página de tu texto y encontramos ahí de la crisis a la estabilidad política, el escándalo de la deuda interna. Debido a los grandes ingresos de la exportación del guano, Ramón Castilla promulgó la Ley de Consolidación de 1850 para pagar las deudas que tenía el Estado con gente particular, conocida como deuda interna. ¿Producto de qué? De las guerras de independencia. Durante el gobierno de Echenique, algunos particulares aprovecharon la Ley de Consolidación para cobrar supuestas deudas al Estado peruano con documentos falsos. De esta forma se despilfarraron los recursos del Estado. Por ejemplo, en 1851 el total de la deuda interna ascendía a 5 millones de pesos, pero al año siguiente sumaban 24 millones de pesos. El escándalo de la consolidación de la deuda interna desprestigió al gobierno de Echenique. La revolución de 1854 y el retorno de Castilla. El político peruano Domingo Elías denunció el gobierno de Echenique por la corrupción originada a partir de la ley de la consolidación. Por ello, fue encarcelado y desterrado, pero logró escapar y organizó levantamientos desde Tumbes e Ica. Finalmente fue derrotado por el ejército en la batalla de Zaraja en Ica. En 1854 Ramón Castilla dirigió un levantamiento liberal contra Echenique. En este contexto, eliminó el tributo indígena y decretó la abolición de la esclavitud, decreto de Huancayo. Castilla derrotó a Echenique en la batalla de La Palma en enero de 1855, realizada a las afueras de Lima. De esta forma, Ramón Castilla asumió el gobierno provisional. Con el apoyo de los liberales, Castilla promulgó la Constitución Liberal de 1856, lo que desencadenó la insurrección conservadora de Manuel Ignacio de Vivanco, que se rebeló en Arequipa. No obstante, Ramón Castilla negoció con los conservadores y fue elegido presidente en 1855. Años después, el Congreso promulgó la Constitución de 1860, de tendencia moderada, que se mantuvo vigente hasta 1920. Como parte de su política americanista, Castilla se opuso a la intromisión de Estados Unidos en Nicaragua
y la intervención francesa en México. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces la clase por el día de hoy. Gracias.